El 3 de octubre de 2025, un objeto interestelar denominado 3I/Atlas rozará Marte de manera tan próxima que, por primera vez, todas las naves espaciales y rovers en activo se someterán a una prueba real de catástrofe extraterrestre mientras la Tierra queda cegada por el Sol. Los expertos anticipaban un paso inofensivo. Sin embargo, se encontraron con un cometa que emite dióxido de carbono de forma intermitente, que aumenta su brillo de golpe y que viola todas las normas habituales del comportamiento en el sistema solar. Las predicciones oficiales omiten el corte de comunicaciones, los picos impredecibles o las consecuencias si los satélites marcianos pierden el contacto de repente. Entonces, ¿qué podría hacerle 3I/Atlas a Marte en su peor momento? El panorama más alarmante quizá no sea un choque directo, sino aquello que nadie pueda prever durante las horas en que nadie pueda observar. El 3 de octubre de 2025 no es solo una fecha más en el calendario de las misiones. Por primera vez en la historia, un visitante de otro sistema estelar cruzará el entorno marciano mientras una completa armada de satélites y rovers opera allí. No hay simulacros para esto. No existe ningún antecedente en los anales. Cada sonda que orbita alrededor de Marte y cada robot que recorre su superficie se convierte ahora en componente de un ensayo en vivo sobre defensa planetaria. Las cifras por sí solas resultan abrumadoras. 3I/Atlas pasará a unos 30 millones de km de Marte, aproximadamente 75 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Eso podría parecer lejano, pero en términos astronómicos, equivale a un suspiro, sobre todo para un cuerpo que se desplaza a casi 68 km por segundo. Marte nunca ha recibido un intruso interestelar a esta distancia, y menos aún con tanto equipamiento en riesgo. Lo que eleva la importancia de esta fecha es el periodo de oscuridad. Mientras 3I/Atlas se acerca, Marte se ocultará tras el Sol desde la vista terrestre. Durante más de un mes, los controladores en Tierra operarán a ciegas, sin capacidad para actuar si surge algún problema. Las apuestas no son hipotéticas. Se cuantifican en miles de millones de dólares, décadas de exploración y la pervivencia de la primera red planetaria fuera de la Tierra. El 3 de octubre marca el instante en que la amenaza abstracta de los objetos interestelares se transforma en una prueba tangible e irreversible. Atlas, el tercer objeto interestelar confirmado en nuestro sistema solar, se niega a seguir las pautas convencionales de los cometas. A simple vista, parece una bola de nieve sucia en una trayectoria hiperbólica, surcando el espacio junto a Marte a casi 68 km por segundo, una velocidad que le permitiría atravesar Estados Unidos continental en menos de un minuto. Pero cuanto más lo examinan los científicos, más peculiar resulta Atlas. Su punto de mayor aproximación, entre 0,19 y 0,2 unidades astronómicas, o unos 30 millones de km de Marte, lo sitúa en pleno vecindario, lo suficientemente cerca para que los satélites marcianos registren pormenores invisibles desde los telescopios terrestres. Lo que destaca no es solo la rapidez o la ruta, sino la composición química. Atlas presenta una coma repleta de dióxido de carbono, en lugar de vapor de agua. En la mayoría de los cometas, el hielo de agua predomina. Aquí, en cambio, la emisión de dióxido de carbono lo eclipsa todo. Esa proporción tan elevada obliga a los investigadores a replantearse la química interestelar posible. Y luego están los aumentos de brillo, explosiones irregulares y a veces intensas que se disparan y se apagan sin aviso. La forma de las plumas no encaja con los modelos teóricos. Los chorros emergen en direcciones extrañas y el envolvente entero parece latir con una energía interna, como si algo en su interior luchara por liberarse. Para los científicos planetarios, Atlas es más un elemento imprevisible que un mero invitado. Su conducta errática, su química foránea y su velocidad plantean la misma inquietante duda. ¿Qué más podría ocultar este objeto? ¿Y cómo reaccionará Marte cuando cruce su mira? Del 1 de octubre al 9 de noviembre de 2025, Marte y 3I/Atlas desaparecerán en un punto ciego a menos de 30 grados del Sol visto desde la Tierra. Para los responsables de las misiones, eso implica más de un mes de silencio radial, con todas las señales obligadas a atravesar la interferencia cegadora del Sol. Ningún telescopio terrestre, ninguna antena de espacio profundo, ni siquiera el James Webb o el Hubble, podrá seguir el acercamiento máximo del cometa.
Las únicas miradas disponibles serán las de los satélites que giran en torno a Marte, MAVEN, MRO, TGO, Mars Express y Tianwen-1. Estas naves se erigen en los únicos testigos, transmitiendo retazos de información a través de un vacío comunicativo que podría engullir desde una erupción leve hasta un suceso desastroso. La oscuridad no es solo un estorbo, es una debilidad. Si Atlas se desintegra, se ilumina con más fuerza o realiza algo inédito, la Tierra no lo sabrá al instante. Los ingenieros han practicado planes de emergencia durante años. Pero al abrirse la ventana de conjunción, cada posibilidad se convierte en un azar. En las salas de control, los equipos se preparan para que los hallazgos más cruciales o las peores calamidades ocurran sin ser vistas, con solo ecos electrónicos débiles filtrándose a través del ruido. Visualiza un objeto del tamaño de una ciudad proveniente de otro sistema estelar que pasa rozando Marte y que de pronto se desmorona a velocidad interplanetaria. Ese es el panorama que impide dormir a los analistas de la ESA y la JPL. Cuando un cometa como 3/Atlas se fragmenta cerca de un planeta, no se desvanece simplemente. Siembra el entorno orbital con un enjambre de desrestos que pueden perdurar durante años, incluso décadas. Cada pedazo, desde bloques del tamaño de rocas hasta nubes de polvo, traza su propia trayectoria. Algunos rozan la atmósfera marciana, mientras que otros se incorporan temporalmente en órbitas alrededor del planeta. El resultado no es un incidente aislado, sino la formación de un campo minado en constante movimiento. Las simulaciones indican que una fragmentación moderada podría dispersar miles de trozos, desde esquirlas de unos metros hasta masas de cientos de metros de diámetro. Algunos de estos quedan atrapados por la gravedad de Marte, girando en trayectorias inestables hasta que descienden en espiral o son lanzados lejos como proyectiles. Otros se desvían hacia rutas que intersectan con Phobos y Deimos, las lunas frágiles de Marte, o permanecen en el pasillo orbital frecuentado por las naves espaciales. Cada paso eleva la probabilidad de un choque. No solo en el presente, sino para todas las misiones venideras que naveguen por este laberinto peligroso. El peligro no se limita a una estación concreta. Las nubes de escombros pueden transformarse, desintegrarse más y generar nuevas amenazas con cada año marciano. El Centro de Coordinación de Neo de la ESA advierte de que el escenario peor no es un impacto espectacular, sino una cascada lenta, un cinturón de basura similar al de Kessler que podría convertir la órbita de Marte de un acceso prometedor en un cementerio. Para Marte y para cada robot o astronauta que lo siga, el legado de un visitante interestelar desmenuzado se medirá no en cráteres, sino en la amenaza invisible y duradera de fragmentos flotando por los cielos del planeta rojo. Un trozo del tamaño de un bloque urbano procedente de 3/Atlas, al chocar contra Marte a 68 km por segundo, liberaría una energía superior a la del arsenal nuclear global entero. Las cifras resultan difíciles de asimilar. Un núcleo de 1 kilómetro a esa velocidad transporta un impacto cinético capaz de abrir un cráter de hasta 35 kilómetros de ancho. Una marca de colisión detectable desde órbita durante millones de años. La onda de choque vaporizaría la roca, abrasaría la superficie al instante y lanzaría miles de millones de toneladas de polvo hacia la delgada atmósfera marciana. Para los robots en la superficie, como Perseverance, Curiosity o Zurón, no hay refugio posible. El polvo caería en una cortina asfixiante, cubriendo paneles solares, obstruyendo filtros y sumiendo el planeta en la oscuridad. Incluso los rovers impulsados por energía nuclear tendrían problemas mientras el cielo se oscurece y las temperaturas bajan. Pero la destrucción no se detendría en el punto de impacto. La explosión inyectaría polvo fino y aerosoles en lo alto de la atmósfera, dispersando la luz solar y provocando un oscurecimiento global. Durante meses, tal vez años, Marte podría padecer un invierno inducido. Con temperaturas en descenso, la luz solar reducida a la mitad y la superficie envuelta en una neblina cobriza. Las sondas en órbita que sobrevuelan el planeta enfrentarían su propia emergencia. El pulso electromagnético del impacto, intensificado por el polvo cargado en remolino, podría alterar sensores, activar sistemas de seguridad y interrumpir las comunicaciones. Los ingenieros en la Tierra, ya cegados por la conjunción solar, podrían tardar días en saber si sus naves han resistido. En las salas de control, cada señal perdida dolería como un golpe en el estómago,
un recordatorio de que Marte se ha convertido en un banco de pruebas para lo inimaginable. Lo que ocurra después dependerá de lo que quede en pie una vez que el polvo se asiente. Las amenazas invisibles no dejan huellas en la superficie, pero pueden desorganizar todo el sistema nervioso eléctrico de un planeta. Cuando 3/Atlas pasa rozando Marte, arrastra una enorme nube de gas ionizado y polvo, un plasma cargado de energía, directamente por el vecindario marciano. Marte no cuenta con la protección de la Tierra. Su atmósfera escasa y sus campos magnéticos corticales irregulares lo hacen particularmente sensible a las perturbaciones electromagnéticas. Los expertos en meteorología espacial saben qué pasa cuando la cola de plasma de un cometa roza un planeta. En 2014, el cometa Siding-Spring provocó auroras en todo Marte. Cortinas espectrales breves de luz ultravioleta mucho más intensas de lo habitual. Pero 3/Atlas es una criatura distinta. Su coma, abundante en dióxido de carbono, está lista para expulsar partículas cargadas a ritmos que las orbitadoras de Marte nunca han registrado. Durante el acercamiento, toda la ionosfera podría hincharse, iluminando el cielo con auroras planetarias y saturando la atmósfera superior con electrones de alta energía. Esto no es solo un espectáculo luminoso. Los picos en la densidad ionosférica pueden saturar los sensores de las naves, activar protecciones contra fallos e incluso cortar los enlaces de comunicación. Las anomalías magnéticas en las tierras altas del sur funcionan como amplificadores, concentrando corrientes eléctricas y generando tormentas locales de carga. Los ingenieros temen los trastornos de eventos únicos, esos choques minúsculos e invisibles que pueden invertir bits de memoria, desordenar la navegación o obligar a una sonda a entrar en modo seguro sin previo aviso. Aun sin que un solo fragmento toque Marte, las réplicas electromagnéticas de 3/Atlas podrían propagarse por todos los sistemas en órbita. Para los controladores de misiones, el verdadero riesgo podría ser el que no deja cráter, pero deja la flota marciana temporalmente ciega. Los responsables de protección planetaria han dedicado años a prepararse para ambigüedades biológicas, pero nada en el manual aborda un objeto interestelar infundido con orgánicos alienígenas. Mientras 3/Atlas pasa cerca de Marte, su coma rica en CO2 no es solo una rareza química. Se trata de como un mecanismo de transporte para compuestos de carbono complejos, e incluso moléculas de tipo pseudobiológico, tal vez. Si trozos o polvo del cometa se cruzan con la atmósfera marciana o se posan en la superficie, cualquier experimento futuro en busca de señales biológicas se enfrentará a un dilema inédito. ¿Cómo distinguir la vida marciana de una contaminación interestelar? Bastaría con un puñado de granos ricos en orgánicos para difuminar la frontera entre la química autóctona y el ruido importado, convirtiendo la caza de vida en un eterno pulso por evitar falsos positivos. Sin embargo, las repercusiones van más allá de los tubos de ensayo y los espectrómetros. Si fragmentos mayores chocan con Phobos, la luna más cercana a Marte, los efectos podrían extenderse a escala planetaria. Phobos ya está surcado de grietas. Su estructura apenas resiste las fuerzas de marea. Un bombardeo de arena proveniente de escombros cometarios podría precipitar su desintegración, lanzando cascotes a la órbita y generando un anillo efímero alrededor de Marte. Para las sondas orbitales y misiones venideras, eso no sería solo un obstáculo de navegación. Sería un campo minado en movimiento, con pedazos lo bastante grandes para dañar satélites o desencadenar colisiones en cadena. En el peor escenario, Marte podría adquirir un anillo de la noche a la mañana y perder el acceso seguro a su cielo durante años. No todos los fragmentos de 3/Atlas permanecerán en las cercanías de Marte. Algunos, impulsados por el leve pero constante empuje de la luz solar, un fenómeno conocido como el efecto Yarkovsky, emprenden una deriva pausada, elongando y alterando su trayectoria a lo largo de décadas. Para los expertos en defensa planetaria, esto representa la pesadilla en cámara lenta. Residuos que escapan a la detección inicial y luego se desplazan sigilosamente, a veces hacia la propia órbita terrestre. Resonancias con Marte o Júpiter pueden intensificar esta deriva, impulsando fragmentos a rutas novedosas que intersecten con trayectorias de naves espaciales futuras, o en casos excepcionales, con la Tierra misma. La mayoría jamás se aproximará, pero una probabilidad de 1 en 1000 a lo largo de un siglo basta para mantener en vilo a los analistas de riesgos. Estos fragmentos no se delatan con facilidad.
Sus propiedades térmicas, formas irregulares y rotaciones impredecibles los hacen más esquivos que los asteroides convencionales. Sistemas de detección diseñados para amenazas habituales podrían pasar por alto un vestigio del tamaño de una manzana, proveniente de otra estrella, girando en un plano inesperado. El legado de 3I/Atlas, por tanto, no se limita al desorden local en torno a Marte. Es una crónica prolongada de incertidumbre que se extiende por décadas, con la Tierra como destino improbable pero no descartable. Marte es un mundo marcado por su equilibrio frágil, atmósfera tenue, polvo rojizo y la dosis justa de sol para evitar que la superficie se congele por completo. Cuando un objeto interestelar como 3I/Atlas pasa rozando, arrastrando una cabellera cargada de dióxido de carbono y polvo oscuro, incluso un roce podría desequilibrar la balanza. Una inyección repentina de dióxido de carbono y partículas finas no solo enturbia el firmamento. Modifica la cantidad de luz solar que llega al suelo, alterando el albedo del planeta, su capacidad reflectante, en fracciones cruciales para los modelos climáticos y las operaciones en superficie. Un Marte más opaco se enfría con rapidez, mientras que el exceso de dióxido de carbono complicaría desde los presupuestos energéticos de los rovers hasta los esquemas futuros de explotación de recursos. Pero el impacto físico no es el único eco. Con el planeta oculto tras el Sol, los rumores superan a los datos. Las redes sociales colman el vacío con conjeturas, terraformación accidental por catástrofe, impactos encubiertos, incluso conspiraciones. Los planificadores de misiones y los responsables de protección planetaria no solo batallan contra el polvo, sino contra la necesidad de anteponer hechos a las ficciones virales. Al final, el verdadero peligro podría residir en las narrativas que se propagan en la sombra, moldeando la confianza pública y el rumbo de la exploración marciana mucho después de que el polvo se asiente. A finales de octubre de 2025, se conjugan fuerzas cósmicas. 3I/Atlas llega a su perihelio a 1,36 unidades astronómicas del Sol, justo cuando el ciclo solar 25 alcanza su pico máximo. Los modeladores de meteorología espacial se preparan para un aumento en la actividad solar. Eyecciones de masa coronal, tormentas de partículas energéticas solares y ondas de choque que pueden sacudir todo el sistema solar interior. En el máximo solar, el Sol libera de 4 a 6 erupciones mayores por semana, con vientos solares que superan los 1000 km por segundo. Ahora, suma un cometa interestelar rico en dióxido de carbono, con una cola de plasma extensa, y los peligros se multiplican. Si una tormenta solar impacta la cabellera de Atlas mientras Marte está en la línea de fuego, la turbulencia electromagnética resultante podría eclipsar lo visto en el último encuentro marciano con un cometa. Para la flota de orbitadores y aterrizadores, esto es la tormenta perfecta. Amenazas superpuestas, flujos de plasma imprevisibles y una ventana de blackout cuando todos los sistemas de alerta ya operan al límite. Los modelos de pérdida de activos dibujan un panorama escalofriante. Si fragmentos de 3I/Atlas o uno de sus núcleos del tamaño de una manzana golpean Marte, las secuelas se desarrollan con lentitud, pero con inevitabilidad absoluta. Nubes de polvo inyectadas en la alta atmósfera reducirían la luz solar a la mitad, hundiendo las temperaturas superficiales hasta 20 grados durante meses o años. Los rovers alimentados por Sol se detienen bajo una densa neblina cobriza. Los orbitadores pierden el bloqueo estelar, para luego desaparecer de mientras, los pulsos electromagnéticos barren la ionosfera, la telemetría se interrumpe. En cuestión de semanas, las salas de control de misiones solo captan silencio de la mitad de la flota. La pérdida va más allá del equipo físico, incluye décadas de datos sobre el clima marciano, experimentos de firmas biológicas y las únicas cámaras operativas en el planeta rojo. Para los oficiales de riesgos en misiones, el escenario más grave no es un impacto aislado, sino un invierno prolongado, un apagón a escala planetaria y la eliminación definitiva del laborioso esfuerzo de una generación en la exploración planetaria. En la era de los riesgos interestelares, prepararse implica mucho más que vigilar el cielo, requiere un nuevo tipo de defensa planetaria capaz de operar incluso en medio de un corte total de comunicaciones. Tras los 3I/Atlas, agencias espaciales y observatorios independientes exigen una red de alerta temprana dedicada que cubra no solo la Tierra, sino también Marte, sus lunas y las rutas intermedias. La enseñanza es evidente,
cada hueco en la vigilancia representa una debilidad, y cada retraso en la información puede convertir hipótesis en pánico colectivo. El análisis en tiempo real de señales, el seguimiento de picos electromagnéticos, cambios espectrales y opacidad del polvo se erige como el pilar fundamental de la preparación. La demanda de datos abiertos se intensifica, con científicos defendiendo que la transparencia es el remedio más eficaz contra los rumores. A la sombra de lo ignoto, la prioridad inmediata no se limita a identificar otro atlas, consiste en desarrollar un sistema que detecte lo sutil, lo silencioso y lo insólito antes de que alteren las normas para todos los mundos que aspiramos a investigar. El 3 de octubre de 2025, 3I/Atlas pasará a una distancia de entre 0,19 y 0,2 unidades astronómicas de Marte. Esto representa la primera ocasión en que un objeto interestelar se acerca tanto a un planeta con misiones robóticas activas, destacando el reto singular en la defensa planetaria. Las pruebas indican que 3,2/Atlas se comporta de forma distinta a los cometas habituales. Su coma rica en dióxido de carbono, su brillo impredecible y la geometría de sus chorros cuestionan los modelos existentes. El apagón prolongado por la conjunción solar de varias semanas implica que datos cruciales llegarán con demora, obligando a los controladores de misiones a depender de sensores en Marte. Las evaluaciones oficiales de riesgo de impacto registran amenazas por fragmentación, interferencias electromagnéticas y peligros a largo plazo de escombros. Sin embargo, el alcance real de los cambios atmosféricos u orbitales sigue siendo incierto. Lo que sí está claro es que los equipos de defensa planetaria y ciencia ya están actualizando redes de monitoreo y procedimientos de respuesta. El sobrevuelo de 3,2/Atlas, sea cual sea su resultado, supone un punto de inflexión que obliga al sistema solar a enfrentar los peligros provenientes de más allá.